Bueno, bendito el nombre del Señor. Vamos a continuar con la segunda parte. Recuerde que de esto en el grupo de WhatsApp vamos a subir cosas que usted va a poder leer y una referencia en un canal de YouTube donde vamos a referenciar alguna enseñanza para que usted avance con ella. Ahora, sobre el grupo de WhatsApp que vamos a crear, es un grupo de WhatsApp donde usted puede hacer preguntas relacionadas con la escuela, ¿verdad? Pero quiero decirle algo. Los hermanos que van a estar en ese grupo, yo no voy a atender, a consultas privadas. Toda consulta, si usted necesita alguna ayuda especial, la referencia con su pastor y su pastor va a decidir si yo realmente necesito contestar eso. Porque a veces la respuesta usted ya la tiene en la voz de sus pastores. El mandamiento es, ¿verdad?, que la oveja oye la voz de su pastor, ¿verdad? Si alguien tiene un sueño o una visión, se va a consultar entre los que administramos el grupo si es para poderlo compartir de manera abierta o usted lo tiene que manejar como el Espíritu se lo diga, ¿verdad? Pero para que usted sepa, pues, porque es para eso, el grupo es exclusivo para lo de la escuela. Hecho lo de la escuela, el grupo, pues, al menos yo no voy a poder estar más tiempo ahí de lo que sea necesario. Ahora, esto es importante. Esto viene de la cultura profética. Yo conmigo, la cultura profética. Entonces, cuando el judío que conocía la palabra, que tenía una relación con el Señor, él iba a orar. Entonces, hay algo que ellos hacían y la Biblia nos da la evidencia de que por lo menos David lo hacía. En el Salmo 139 dice David, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, esta es la idea cuando el judío ora. Diga conmigo, cuando el judío ora. Entonces, él se juzga o se examina a sí mismo. Pero no es como el cura, que el cura ya hace por mi culpa, sí, por la culpa de él, digo yo. No es de esa manera, sino es de la manera en que la Biblia lo dice. David dice, examíname, oh Dios. Esa palabra tiene una idea, que es penetra y examina profundamente mis motivos. Eso significa, es lo que después en el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es más cortante, que separa el alma y el espíritu. Entonces David dice, pruébame. Esa palabra es badhan y significa más o menos fundir el metal para examinar su pureza y para hacerlo, digamos, moldeable. Entonces los joyeros saben mucho de esto. Ellos hacen aleaciones para hacer joyería, ¿verdad? Entonces a veces Dios quiere amalgar metales en la iglesia, ¿verdad? Y fundirlo a usted con el otro. Santo Dios, usted tiene que ser moldeable, tiene que ser enseñable, ¿verdad? Para poder entonces ser ese instrumento que Dios quiere. Ahora, le quiero comentar algo, que hay un principio de la palabra que dice que el que oculta su pecado, dice, no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta de él, alcanza misericordia. Entonces le voy a contar una anécdota que me pasó a mí, algo personal, y tiene permiso de reírse, no hay problema con eso. Hoy, me voy un día a pagar el garaje del vehículo, de la camioneta. Yo voy a pagar el garaje. Cuando voy a pagar el garaje y me estoy estacionando, entonces se aparece una persona que yo conozco y me dice, hey Carlos, pero yo lo miro que el hombre anda como enojado. Necesito el teléfono de fulano, pero ese fulano es un amigo mío. Y un hombre empresario que en más de alguna ocasión a mí me ha bendecido con sus ofrendas. Y por la cara que anda aquel otro, digo yo, como que andan peleados o le anda cobrando algo.
¿verdad? Entonces me dicen, dame el teléfono. ¿Y a dónde vive? Y dame el teléfono. Entonces vengo yo miro aquel asunto malintencionado y le digo, no tengo el teléfono, ¿verdad? Me bajo del vehículo, me voy a pagar el garaje y cuando yo estoy en la casa oigo la voz del acusador, ¿verdad? Porque yo estoy con una tacita de café, ¿verdad? Que voy a orar y a leer la Biblia y oía como una voz allá, pastor mentiroso, ¿verdad? Y después como que le subí el tono, profeta mentiroso. Digo yo, y esto ya lo voy a resolver. Yo voy a hacer uso de la legalidad de la palabra, voy a confesar mi pecado y antes que el diablo llegue como acusador, yo le pido perdón al Señor, ¿verdad? Pero Señor, el enemigo me viene acusando, no me deja beber ni café tranquilo, me está acusando, Señor, y yo quiero, Padre, confesar mi pecado, Señor, oh, yo mentí. Santo Dios, yo me quedo viendo a ver que el cielo me diga, ven, ¿me entiendes? O sea, para tener la conciencia tranquila que me puedo beber mi café en paz, ¿verdad? Y oigo al ratito como la voz del Espíritu y me dice, hijo, me estás confesando tu pecado, pero me podrías confesar el motivo. Y yo me quedo, santo Dios, digo yo, este café se va a enfriar. Este café ya no lo voy a poder beber ahorita, ¿verdad? En la tarde yo ando buscando, pastor, el motivo, ¿por qué mentí? En la tarde cuando estoy de regreso, porque yo tengo que resolver jurídicamente mi asunto, el enemigo me está acusando. Y así no puedo orar, ni puedo profetizar, ni nada, ni enseñar al siguiente día en la iglesia. O sea, yo estoy en un problema, ¿verdad? Porque el Señor no está bien, me confesaste el pecado, hijo, pero me podrías confesar el motivo. Santo Dios, y entonces yo me voy, ahí ha venido ahí cerca donde reparan celulares y estoy con mi celular yo, ¿verdad? Cuando tengo el celular en la mano se me enciende la bujía, hermano. Y digo, Señor, ya tengo el motivo. Porque el celular, cuando yo me encontré con el hombre en la mañana, yo lo andaba a pagar. O sea, yo no le tenía que decir no lo tengo, sino tenía que decir ¿qué? Anda apagado. No es decir cargarlo, no, es que el puerto de carga andaba mal. Entonces yo fui a dejar el celular a reparar y en la tarde que me lo entrega, yo estoy con mi celular encendido y todo, y tengo los números y todo ahí. Y entonces le digo, Señor, ya tengo el motivo. ¿Verdad? Agarro la Biblia de nuevo, Señor, dice tu palabra que el que oculta su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanza misericordia. Yo ya lo confesé, pero usted me dijo que le confesara el motivo y aquí está el motivo. Señor, yo mentí por baboso, le digo yo. Porque estaba fácil, ¿verdad? Estaba fácil decirle, Señor, ¿verdad? Yo no le di o sea, al hombre yo le tenía que decir, no te lo doy, ¿verdad? No porque no te lo quiero dar, aunque no se lo quería dar, sino porque ya el teléfono apagado. Pero oigo la voz del Señor. Me dice, no, hijo, usted lo metió por baboso. Usted mintió, preste atención. Porque estimaste de mayor valor tu amistad con él que conmigo. Santo Dios. Y ahí sí empecé a llorar y arrepentí. Ahí sí. Ahora usted está riendo de mí, ahora yo me voy a reír de usted. Dígale conmigo, Señor, enséñame como David, mi pecado, mis motivos. Santo. Con el permiso suyo voy a decir esto. Y el permiso suyo. Aquí lo dejo a los dos en un problema. Cualquier guerra se va para allá. Hace unos años, antes de venir a esta región, estamos orando. Un grupo de gente que vamos a venir. Y estamos haciendo unas vigilias. Y yo tengo una visión mientras estamos haciendo una vigilia y oración, ¿verdad? Y veo que estoy en una reunión, que estamos el equipo que venimos después. En una reunión donde hay un grupo grande de pastores. Pero yo veo, en medio de la reunión, veo dos espíritus que andan así, como esos monjes encapuchados que ocultan su rostro. Y esos espíritus
están ahí creando entre los pastores celos, disensiones, murmuraciones, asuntos y divisiones, pero el derecho legal que esos espíritus ocupan son las frustraciones del alma. Y desde la frustración del alma de muchos salía, ¿verdad? La envidia, la murmuración y todo, pero nosotros empezamos a orar y a reprender y a atar aquello. Porque muchas veces nosotros tenemos que dejar como intercesores y como gente que ama la obra del Señor, ser sanados y poder discernir, digamos, el motivo de manera correcta. Esto lo aprendí con mi pastor. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice a Abraham, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y los cristianos evangélicos nos desmayamos. Decimos, perfecto. ¿Va? Perfecto dice solo Dios. Pero esa palabra usted no la puede sacar de la escritura. Porque dice el apóstol Pedro, y él mismo los perfecciona. Y constituyó ministerio a fin de perfeccionar a los santos. Y el Señor Jesucristo dice, ser vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. En griego esa palabra es catartizo. La idea es ser maduro. Pero el verdadero significado está ya con Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, anda delante de mí. Y le dice, sé perfecto, pero lo que le está diciendo es, sé un tamín. Esto es sencillo, significa, sea honesto, diga conmigo, sea honesto, sea sincero, no me oculte nada. La idea es que el Señor le está diciendo a Abraham, Abraham, cuando usted y yo hablemos, usted me va a hablar a mí con la verdad. Yo me imagino ya esto, yo lo estoy agregando, ¿verdad? ¿verdad? El padre le está diciendo a Abraham, no me haga la de Adán que le echó la culpa a la doble. Cuando la culpa sea suya, asuma su responsabilidad. Sea sincero, no me oculte nada, hábleme con la verdad. Entonces yo creo que cuando Jonás, el Señor le pregunta a Jonás, ¿estás enojado, hijo? Y Jonás, ¿qué le dijo? Hasta ganas de morir me tengo. Entonces cuando usted ore con el Señor como intercesor, Dios va a preguntar por tus motivos. Y usted tiene que dejarse amar y dejarse sanar. ¿Me entiende? Una vez yo estaba orando por mis hijos, pasando una situación bien difícil. Fueron 2 años difíciles. Hubo lágrimas y todo en el camino y estaba orando. Y el Señor, Él me habló y me dijo, hijo, ¿verdad? Estás orando con temor. Tu problema, me dijo, es que estás orando con temor. Y le dije, Señor, pues sí, es que tengo temor de lo que está pasando. Y hasta dónde llegan las cosas y las consecuencias que pueden tener y lo que está pasando a mi alrededor. Tengo temor. Y necesito ayuda, necesito una experiencia. Haga conmigo, necesito una experiencia. Decía el doctor Mauricio Lulo, el de las escuelas productores de prueba, búsquelo de vez en cuando en YouTube, ¿verdad? Yo puedo vivir por fe, decía él, si yo tengo una experiencia. Entonces yo le pedí una experiencia al Señor. Y entonces cuando yo estaba un día adorando, yo estaba adorando, de repente yo no sé, yo me olvidé de todo y yo estaba adorando. Y cuando estoy adorando, yo me veo con mi familia, ¿verdad? Mi esposa y mis hijos, a la orilla de una gran montaña rocosa. Yo miro que desciende un águila, pero era como el espíritu. Nos agarra con las garras, ¿verdad? Y nos lleva hacia arriba y le hace así el águila. Y nos lleva allá arriba, donde estaba la cima de aquella montaña rocosa. Y desde la seguridad de la montaña yo miraba los dardos del enemigo así que tiraba de marca Agne como el coyote. No llegaba. Y entonces él me habla y me dice, hijo, te he puesto en un lugar tan alto en mi presencia, donde nada de lo que el enemigo haga te podrá alcanzar. Entonces usted tiene que dejar que de repente pídale al Señor una experiencia. Abraham la necesitó. Pablo la necesitó. Usted pídale. Dígase, dame una experiencia. Bendito Dios. Y así es más fácil orar, así es fácil tener fe, hermano. ¿Me entiende? Así es más fácil. Así es más fácil. Entonces el asunto es
que nosotros tenemos que aprender a confesar nuestros pecados, pero a discernir nuestros motivos. Porque de repente a alguien le va a tocar decirle en su privacidad, Señor, la verdad, Señor, es que ese hermano, mire, ese hermano. Y cuando Dios hable con usted, le va a pasar la que me pasó una vez a mí. Ahora, ríase de mí, después yo me río de usted. Estoy un día, me llama un pastor, un amigo mío, porque está discipulando a una mujer que es me la presentaron a mí como una profeta. Pero cuando yo miré el asunto, dije yo, no, esto está difícil aquí. O sea, darle consejos a la hermana, estaba duro, estaba difícil. Y al siguiente día, digo, yo voy a ir de nuevo, pues, ¿verdad? Porque decía, no, hay que platicar en ellos. Digo, en esa plática no me meto, ese asunto está complicado. ¿Sabe cuál es lo difícil de ayudarle al profeta? Que el profeta oiga a Dios. Yo no lo quiero oír a usted. Pero un hombre como Moisés era manso y escuchó el consejo de Dios en la boca de un sacerdote madianita. Santo Dios, a veces algunos no necesitan profecías, es consejo. Entonces el asunto es que yo estoy afeitándome así, mire, quitándome la barba en la mañana. Cuando yo estoy frente al espejo, ¿verdad? Se me viene la revelación de lo que yo le voy a decir a la profeta esa que no se deja aconsejar. Santo Dios. Y entonces cuando yo estoy así, oigo que el Espíritu me habla y me dice, ¿verdad? Dile que no pregunte por mi voluntad si no está dispuesto a hacerla. Que es mejor que peque de ignorante y no de rebelde. Y yo le hago así, ¿ves? Y cuando me estoy viendo en el espejo, y dile a Juan para que oiga a Pedro. Santo Dios. Usted quiere que Dios le hable, ¿verdad que sí? Yo sé que sí. Bendito el Señor. Entonces el asunto es ser como Abraham, sea honesto, sea sincero, no me oculte nada. Santo Dios. Le cuento otra experiencia. Usted se ríe de mí y yo me río de usted. Es justo, ¿no cree? Estoy un día dándome una ducha, y el Señor sabe que en ese tiempo en la casa que vivíamos, yo abría la ducha, salía el agua helada con todo, ponía la espalda y era como meterse a eso que lavan casa. Se vive el estrés, los malos pensamientos y todo. Y el Señor sabía que a mí era mi deleite meterme ahí. Pero cuando yo voy entrando, que voy al baño, Él me habla y me dice, hijo, me dice, ¿por qué no estás alegre? Me daba la cara así media, ¿no? Y el Señor sabe cómo anda uno. Si a uno y la esposa también. También. Hay tres que lo conocen bien a uno: Dios, la esposa y el diablo. Eso sabe Dios. Ahora, usted no quiere que el diablo lo toque. Como varón, esto es para los varones. Ponga a Dios a su derecha y su mujer a su izquierda. Ahí ni el diablo se ve. Bendito Dios. El asunto es que yo voy entrando, ¿verdad? Y le digo, Señor, sí, no estoy alegre, no estoy contento. Estaba organizando yo una gira con mi pastor, el apóstol Bonilla. Ya teníamos todo pagado, el boleto, el hotel, parte de la ofrenda, el carro rentado y todo. Pero yo tenía, ¿verdad? O sea, los hermanos me habían llamado, pastor, cuente con esto. Pastor, le puse en la cuenta tanto, todo pagado. Diga conmigo, todo pagado. Pero había un asunto. Mi hija estaba en la universidad y debíamos 2 o 3 meses de universidad y ella tenía que hacer un examen. Y había estudiado toda la semana. Y le digo yo, hija, estudie que por fe el sábado usted hace su examen. Pero ella me dice, papá, ya me voy para la universidad. Sí, hija, vaya bien. Señor le bendiga. Y papá, y entonces a mediodía, hija, dígale a los profesores que después de mediodía usted hace el examen porque ya vamos a tener. Pero yo no tengo. ¿Me entiende? Entonces cuando el Señor me pregunta a mi hijo, ¿por qué no está contento? Yo digo, porque Señor, ¿por qué? Bueno, le voy a decir. Lo que usted y yo estamos haciendo, todo pagado. Pero mi responsabilidad como padre está rota. Mi hija estudió toda la semana
y ella quiere hacer su examen. Necesito poner ahí más de $100 en la universidad. Yo regresé a mi cuarto y todo, me agaché ahí mucho que no me viera. Pero ya buscando al mediodía, al negocio de mi esposa, llegó alguien a pagar el dinero. Yo le digo, hija, présteme. Y cuando llegó mi hija, papá, voy a hacer examen. Claro que sí, le digo, ¿cómo lo va a hacer? Santo Dios. Entonces, usted tiene que hablarle al Señor con su corazón. Entonces, cuando el Señor le preguntó a Jonás, ¿estás enojado? Jonás no está contestando con una mala crianza. Jonás está abriendo su corazón. Él no puede ocultarle a Dios su motivo. Y usted, yo no sé cómo va a ser, pero usted va a tener que orar. Y algunos el Señor los va a regresar atrás. Venga porque no hemos hablado de esto, venga porque no hemos hablado de lo otro, venga porque tenemos que hablar de esto. Santo Dios. Dejemos eso ahí, vamos a esta otra parte. ¿Verdad? Entonces, diga conmigo, hay dos lentes para ver la palabra. Una cosa es el lente griego, ¿verdad? Que son pensamientos y de la filosofía, no, de la teología, ¿verdad? Donde nosotros con un lente vemos. Pero hay un lente que no es griego, hay un lente que es más hebreo, ¿verdad? Es más hebreo. Y nosotros tenemos de los dos en la Biblia, porque del Antiguo Testamento lo sacaron de allá, pero del griego nos los tradujeron de acá, ¿verdad? Pero hay dos leyes. Y en esto, yo pues le tengo que decir aquí un par de cosas de las dos formas en que nosotros definimos el tiempo. Ahora, usted puede usar las dos maneras que yo le voy a mencionar. Yo no tengo problema con eso, pero le voy a decir por qué yo me quedé con una. ¿Verdad? Y eso está en el documento que está aquí, está bien explicadito. Está bien explicado, esto está respaldado con evidencia que usted puede examinar. ¿Verdad? Usted la puede examinar. Lo único que en este documento, cuando yo se lo envié al pastor, en la página 81, hay un párrafo que no está corregido. O sea, yo voy a escribir en el grupo que es lo que no estaba corregido para que usted cuando lo lea lo corrija. Pero no se preocupe por eso. Entonces diga conmigo, el tiempo profético oportuno. ¿Verdad? Hay una enseñanza que yo la voy a publicar ahí, que se llama Las puertas del Hades y su influencia en la cultura. Eso está grabado en un audio y está también aquí, ¿verdad? Una pequeña definición está aquí. Entonces, este es el asunto. En la cultura griega, ahora conmigo, toda cultura nació en un culto. Y todo culto estuvo dedicado a un dios. Póngase esos lentes y usted estudie la cultura de los mayas, los chorotegas, los nagrandanos, los druidas, la cultura del yaguaré, lo que usted quiera. Vaya a estudiar a Europa, al África y todo, y usted se va a dar cuenta que incluso nuestra fe nació en un culto y en una cultura. Pero la cultura que Dios levantó con Abraham, cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa. La palabra casa ahí también significa enseñanza. Abandona la enseñanza de tus padres, porque vamos a crear una nueva enseñanza y una nueva cultura. Por eso cuando Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo, lo lleva al monte Moriah, y Moriah en hebreo significa el lugar donde Dios me enseña y donde Dios me educa. ¿Me entiende? Entonces, en la cultura griega, cuando los que tradujeron la Biblia de aquí para allá tuvieron que buscar palabras que estaban aquí para traducirlas al español. Y en la cultura griega hay dos palabras que se usan para referirse al tiempo. Una es kairos y la otra es cronos. Si usted se va por lo menos a Google o a algún diccionario, se va a encontrar con que cronos es el tiempo que corre de manera lineal y cronológico, pero kairos es otro tiempo relacionado con otra cosa. Pero cuando usted estudia Kairos, y ahí le puse una fotito de Kairos, se va a dar cuenta que Kairos era una deidad, era un demonio de la cultura griega. Pero la palabra estaba en la cultura. Y cuando el traductor tiene que hacer uso del lenguaje, lo que hay es eso. Yo lo puso ahí. Entonces yo no uso la palabra Kairos.
Cuando me dicen los profetas de Dios, ¿va? El Kairos de Dios, yo dejo pasar a Kairos y agarro la palabra. Sí. ¿Verdad? Porque yo me quedo con la cultura profética. Yo prefiero que me profeticen con la cultura de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David. Entonces, ahí le dejo unas ideas. ¿Verdad? Ahora, yo sé que este es un tema, pero esto es un tema que tiene que ver con la legalidad profética. ¿Verdad? Para que usted, pues, eso lo sepa. ¿Por qué nosotros usamos el tiempo profético oportuno? Ahora, cuando hablamos del tiempo profético oportuno, nosotros estamos introduciendo, ¿y por qué le estoy hablando esto? Porque para que Dios hable contigo y Dios te pregunte como al profeta, ¿qué ves tú, Jeremías? Entonces le dice, veo un árbol de almendro, dice el Señor, bien así. Porque si le dice, veo un tigüilote, Dios dice, no puedo hablar con este. ¿Me entiende? Dios tiene que hablar, usted tiene que cultivar su enseñanza. ¿Me entiende? Usted tiene que cultivarse en la palabra para que cuando Dios le hable en la palabra, usted sepa que es el mismo espíritu, que es la misma palabra. Santo Dios. Entonces, cuando nosotros introducimos en la escuela que el Señor nos dio un término que nosotros llamamos, diga conmigo, el horizonte profético. ¿Qué cosa es el horizonte profético? El horizonte profético en la cultura profética, y usted no tiene que ir a Israel para entender eso, usted tiene que ir a la Biblia, a la Escritura, a la palabra. Porque si usted va a Israel hoy, usted no se va a encontrar con Abraham, ni con Moisés, ni con Elías. Pero si usted se va aquí, ahí está. ¿Me entiende? Es leer la palabra. Mi madre era una mujer sencilla, pero mi madre te contaba las historias del Antiguo Testamento de memoria. Usted tiene que leer la palabra, leer los salmos, leer las historias y ver cómo Dios le habló a Jeremías y ver al profeta llorar y ver al profeta profetizar. Usted tiene que comer palabras si quiere que Dios le hable, porque eso le va a construir una conciencia profética e imágenes que cuando Dios le hable usted sepa de qué Dios le está hablando. ¿Me entiende? Santo Dios. Entonces el oriente, nosotros llamamos horizonte profético porque en la escritura se mencionan instrucciones que Dios le dice, por ejemplo, en Segunda de Reyes, le dice el profeta Eliseo al rey, le dice, abre la ventana que da, ¿a dónde? Al oriente. El oriente es el lugar donde nace el sol. Entonces, cuando los misioneros están aquí en la ciudad de León, ellos se ponen frente al oriente y le dicen, Señor, ¿cómo es tu voluntad? ¿Cuál es tu diseño? Y le dice, váyanse al centro de la nación, porque al principio es que el que toma el centro, toma todo. ¿Verdad? Y Dios manda a los profetas que vinieron de Azusa, su equipo y su familia, ¿verdad? A poner la piedra donde estaba la piedra. Porque no es que Matagalpa en el náhuatl significa cabeza principal. Y entonces Dios le dice, vayan a quitarle el territorio al indio. Porque el último cacique que habitó aquella tierra se llamaba Yamboa. Y su nombre se traduce como tamarindos reales. Y era un cacique que oficiaba en el orden de los yaguaré. Es una cultura milenaria indígena de la brujería. Y ese es el papá de Oyanca, que se traduce como apante o mujer serpiente. Y está en el centro de nuestra cultura, las fiestas de apante, la domingo del asunto. Y miran los hermanos cómo comen chicharricura, pero se van allá a participar de un culto y una cultura. Y en ese culto y en esa cultura, y aquí que hay sus varias carretas, no crea que no sé. Y en esa cultura, ¿verdad? En esa cultura, un principado para poseer el territorio tiene que tener un sacerdote, un altar y unas ofrendas. Y los hermanos por andar de mirones a veces nos convierten en ofrendas. Enfermos y todo, quebrados aquí, quebrados allá. Y no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Usted vaya y estudie, ¿verdad? Ahora, yo le digo esto para que usted se salve del espíritu de venganza, del día malo. Diga conmigo, Señor, yo cancelo
Todo día malo. Que el enemigo esté planificando contra mí y contra mi simiente. En el nombre de Jesús. Santo Dios. Entonces Dios le dice al profeta, el profeta le dice al rey, mira al oriente, le dice, abre la ventana. Entonces, horizonte profético, ¿qué es? Cuando usted ve la palabra en la Biblia, la palabra oriente, seguido de una profecía o seguido de una instrucción, eso es horizonte profético. Allí hay una definición hacia dónde ir. Por eso le dice, abre la ventana. Entonces, en la tipología profética, diga conmigo, la puerta es para entrar, está sencillo, ¿verdad? La puerta es para entrar, la ventana es para qué? Es para ver. El problema que nosotros tenemos con algunos profetas es que quieren entrar por la ventana, no entran por la puerta, ¿me entiende? Y entonces ellos llegan a la iglesia por la puerta y después se quedan chateando con los hermanos por la ventana. Y usted sabe todo el problema, ¿va? Que significa a veces eso. Pues la ventana sí es para ver, ¿verdad? La ventana es para ver. Y la idea de una ventana en hebreo es ver hacia allá y hacia allá. Ver una proyección en el tiempo. Eso es un asunto profético, ver para allá. Entonces, a eso nos referimos nosotros cuando hablamos de horizonte profético. Por eso, para mí es importante la revelación que fluye desde este lugar, porque tiene que ver con una memoria de nuestro avivamiento y con la revelación del espíritu de aquel que dice que Dios lo hará otra vez, pero no solo lo hará otra vez, sino que lo volverá a hacer en el mismo lugar. Y yo estoy esperando de aquí oír la voz de Dios en medio de ustedes. Entonces el profeta le dice al rey, le dice, abre la ventana, ¿verdad? Y le pone la mano al rey. Lo que le está diciendo es, le dice al rey, acepta que tú eres rey sobre un pueblo que tiene un pacto con Dios, porque aquí la palabra saeta significa ir, y la palabra arco no es arcoíris ahí, sino que significa pacto también. Y entonces le da la instrucción y le dice, saeta de salvación, le dice, saeta de salvación contra los sirios, dice, porque dirás a los sirios en Afet hasta consumirlo. Afet es una voz hebrea que significan los lugares altos de Arán. Entonces esto es, derriba a sus dioses y también derribará sus templos. Hay una instrucción profética. Si usted no lee palabra, usted no se mete en la cultura. Si usted quiere que Dios le hable, usted tiene que ir dentro de la palabra para que cuando el Señor le hable, usted sepa de qué Dios le está hablando. Vamos a agregar allí, dentro del material, un libro que no está completo, no tiene todas las respuestas que usted necesita, pero tiene una idea. Que es un libro que escribimos que se llama Interpretación de Sueños y Visiones. Porque, hermano, me ha tocado cada nacatamal a veces. Los hermanos llegan a veces con esos, ¿verdad? ¿Y qué cuesta explicar a los hermanos que es el terror nocturno? Que no fue el Señor, que fue su alma, ¿verdad? Pero cuando el sueño es de Dios, el sueño es de Dios. ¿Me entiendes? Cuando los sueños son del Espíritu, son del Espíritu. Y van a ser de acuerdo a la palabra. ¿Verdad? Entonces, cuando hay equipos de intercesión, nosotros lo que hemos hecho en la iglesia es que los hermanos tengan un equipo para hacer consultas proféticas, para interpretar el sueño, para interpretar la visión. Si la damos a conocer en la iglesia o no la damos a conocer en la iglesia. Si lo anunciamos en público, lo manejamos en privado. Porque a veces lo que Dios está anunciando es lo que el enemigo quiere hacer. Y eso es revelación para no ignorar las maquinaciones, pero no es profecía. No es el deseo de Dios, no es la voluntad del Señor. Y hay que saber interpretar eso, ¿verdad? Y si Dios va a tratar con usted y usted no acepta que la profecía se tiene que juzgar, hermano, no se mete en eso. Usted tiene que aceptar que la profecía se va a administrar. ¿Entiende? Bendito el nombre de Jesús. Entonces, eso es horizonte profético. Entonces, nosotros usamos nosotros unas palabras que tienen que ver más bien con el tiempo profético oportuno. Ahí yo explico por qué. Ahora, ¿usted puede usar el otro? Sí. ¿Verdad?
pero tienen que saber, ¿verdad? Que de repente hay cosas que fueron tomadas de una cultura que no es nuestra cultura profética. Te voy a poner un ejemplo sencillo. El avivamiento vino de Azusa, pero nuestra cultura profética no nació en Azusa. Nuestra cultura profética nació allá, en aquellos lados. Abraham, Isaac, Jacob, Pablo, Pedro, Juan, el Señor Jesucristo. Allá está la cultura. ¿Me entiendes? Y nosotros tenemos una cultura del reino. Y a veces esto con la cultura del reino y el lenguaje del reino, algunos hermanos nos hacen un rollo. Porque oímos predicadores y este es el lenguaje del reino, ¿ah? Pero muchas veces el lenguaje que usan, usted ve que realmente más bien están hablando mucho a veces de riquezas, de posesiones y de esto. Diga conmigo, el lenguaje del reino se desprende de las palabras del rey. Y si en Mateo 5 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es eso, mamá? Son las palabras del rey. Entonces el lenguaje del reino. Amén, amén, amén. Amén. Y si el Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo, esas son las palabras de quién? Del rey. Por tanto, ese es un lenguaje del reino. Amén. Y todo, no sé si me expliqué. Entonces no es para que a veces algunos hermanos nos quieren como descalificar con la bendición que Dios les ha dado a ellos, que les dé más, ¿verdad? Yo también le digo, Señor, dispare para este lado, dispare para este lado. Bendito Dios, santo Dios, pero usted no se deje, ¿verdad? Creer que es menos hijo de Dios, ¿ok? Creer que es menos hijo de Dios porque no, tiene lo que el otro tiene. Me quedan 10 minutos, por razón yo miraba que Samuel ya hacía, pero Samuel yo no le estaba entendiendo. Con estos 10 minutos terminamos acá. El resto usted lo va a oír en audio si lo va a leer. Amén. Ok. Diga conmigo, el diablo es mentiroso. Y padre de mentira. Entonces, el intercesor tiene que cuidarse de esto, ¿verdad? Le voy a poner así solo, como esto se lo voy a enviar con las palabras y las transliteraciones y todo, solo se lo voy a mencionar. Pero en el libro de Job, hay algo bien importante. La historia de Job es esta, ¿verdad? La historia de Job es que el acusador, el adversario, se presenta delante del Señor y va con un archivo, con una acusación contra Job. Y en el lenguaje profético, lo que pasa es que acuérdense, Job no hablaba español. Abraham no hablaba español, no se ofenda. Pedro no hablaba español. Elías tuvo que ser traducida, ¿verdad? Sí. Y la inspiración está inspirada, el traductor no. El traductor son equipos de hermanos que llevan años de estudio, hasta 10 años se puede llevar, producir una versión de la Biblia con un equipo de gente entendida en lingüística y todo. Pero los hermanos no es que están allí inspirados, se están haciendo uso de la herramienta, ¿verdad? Para poder traducir, buscando palabras de aquí para poner allá, ¿verdad? Entonces la traducción tiene a veces sus asuntitos, ¿verdad? Pero a veces la palabra que está aquí no se puede poner allá. Mire, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Ben Melech. Eso significa el que nació para ser ungido y ascender al trono como un rey. Esa palabra Ben significa hijo y Melech significa el Mesías. Y son como dos imanes que atraen la profecía. ¡Cuánto Dios! Pero ¿cómo ponemos eso en español? Está difícil, ¿verdad? Hay que hacer una Biblia ampliada con un comentario. O como cuando el Señor va entrando, ¿verdad? Y dice la profecía, Jerusalén, aquí tu rey viene, ¿verdad? Montado sobre un pollino de asna. Y nosotros cuando pensamos en el pollino nos vamos para Somoto. ¿Pensando en qué? En un burro, ¿verdad? Pero la palabra ven, de donde viene la palabra pollino, significa el hijo que restaura el honor de la familia.
Entonces el profeta lo que le dijo a los hebreos fue: en Jerusalén, he aquí el hijo que restaura el honor de la familia. Entonces cuando ellos ven al Mesías entrando en un burro, en un pollino, dice: aquí viene el que restaura, sana al hijo de David. Este es el que restaura el honor de la familia. Pero ustedes estamos en su amor, viendo otra cosa. Santo Dios. Entonces cuando el enemigo viene a acusar a Job, el padre le habla a Job. Porque la idea evangélica que nosotros tenemos, y la culpa no es suya ni mía, es de los predicadores. Y como nos predicaron a nosotros, así predicamos nosotros también. ¿Me entiendes? Entonces, a ver, aquí me echamos la culpa allá atrás. Así pillando sería de Valeria, de Casiador. Sí. Pero la idea que nos dan algunos es que ese día el Señor estaba bien alegre. Y le presta, que préstame a Job, le dice, ¿verdad? Para darle por aquí y darle por allá. No hay nada de eso ahí. Cuando el enemigo viene, el Señor le dice: no has visto. Lo que le está diciendo es: tú vienes a acusar a un hombre cuyo linaje tú no conoces. No has visto, dice a mi siervo Job, varón perfecto. Ese es un título del Mesías. O sea, la semilla de mi hijo está en él. Lo quieres acusarles. Y entonces cuando el enemigo ya está bien avanzado el asunto, viene, se acerca uno de los amigos que tenía Job, el llamado Elifaz. Y Elifaz significa el sirviente del Dios de oro. Cuando usted esté en prueba, usted esté en situación, no escuche más que la voz de su pastor. Aleluya. Deje de estar buscando respuestas en YouTube y en Facebook y aquí. Oiga la voz de su pastor. Santo Dios. Entonces miren lo que le dice Elifaz en el capítulo 4 a Job. Le dice: el asunto me era a mí oculto, pero mi oído ha percibido algo de ello. La palabra percibir en hebreo viene de una transliteración que es lakat, que significa de forma amplia, significa aceptar, endulzar, envolver, percibir, recoger, sacar, tomar. Pero dice: he percibido en imaginaciones de la mente, y eso significa, ¿verdad?, que la palabra imaginaciones es saif, y significa una mente dividida. Entonces Elifaz está viendo viernes 13. Se le presenta un demonio que no tiene rostro, se le pone el pelo de punta y le da una revelación a Job con eso. Sí, el hombre, ¿me entiende? Santo Dios. Entonces hay gente que antes que permitirles profetizar en la iglesia, hay que revisarles lo que ven, porque puede haber mucha imaginación y mucho terror nocturno. El asunto, dice que Elifaz, que se le presentó un espanto. Se le presentó un espanto. La mera carretanagua le salió allí. ¡Santo Dios! Sí, no tenía cabeza ni nada. No. Y mire, dice, y todavía dice que paróse delante de mis ojos. Dice: un fantasma cuyo rostro no conocí. Y oí que me decía, ¿verdad? Porque era Elifaz, el sirviente varón. Entonces le está hablando: Elifaz, te está hablando. Santo Dios. Y dice que se le apareció un fantasma. Este es una temuná. Y contiene la idea de una forma y una apariencia no definida, y de un rostro y una identidad oculta. Santo Dios. Dígale conmigo: yo le prohíbo al diablo darse siempre pecadito. Santo Dios. Y este demonio que tiene todas esas características le dice a Job: será el varón más justo que Dios, será el varón más limpio que el que le hizo. He aquí, dice, en sus siervos no confía. Diga conmigo: mentira. El diablo es mentiroso. ¿Cómo que no confía en sus siervos? Hizo un pacto con Abraham. ¿Cómo que no confía en sus siervos? Y les dice: ya no les llamaré siervos, ahora ustedes son mis amigos. ¿Cómo es que no confía en sus siervos si le dice a la mamá del Señor, a Miriam, porque no se llamaba María?
María significa amargura, viene de mar, amargura. Y Miriam, y algunas Biblias lo traducen bien, significa la que se revela contra la esclavitud de su pueblo. Entonces, le dice, notó necesidad de sus ángeles, sí, pero los que pecaron, Miguel ahí sigue tranquilo, Gabriel ahí sigue tranquilo, diga conmigo, el diablo es mentiroso. Entonces usted no puede permitir que el enemigo le ande mintiendo. Cuando usted lee palabras, usted sabe cuando el enemigo le está mintiendo. Este sueño es mentiroso porque él no me ha dado a mí espíritu de cobardía ni de temor, sino de dominio propio. Cuando usted lee palabras, usted tiene un colador en su mente y en su corazón para decir, este es el enemigo que me está hablando, este es Cachiflín, este es el Apolo que se metió aquí. Entonces apaguen el televisor al Apolo, resuelve el asunto. Este es el gordo y la flaca. Santo Dios. Ve que ahora yo me estoy viendo de ustedes. ¿Dónde se resuelve el asunto? Para que terminemos aquí. En Job, capítulo 19, verso 25, dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, ¿verdad? Y dice Job 23, ¿quién me dice ahora que mis palabras fuesen escritas en un libro? Diga conmigo, aquí está el libro. ¿Quién me dice que se escribiese en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y aún desecha esta mi carne, en ella he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, mas no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Verso 28, mas debería de decir, ¿por qué le perseguimos? Y dice Job, ya que la raíz, diga conmigo, la raíz del asunto. Esta palabra raíz y asunto es un asunto jurídico espiritual. La idea es el Shoré Tabar. Shoré es palabra, no, Tabar es palabra y Shoré es manifestación. Job llevaba la revelación de la identidad del Mesías en la figura del pariente redentor. Entonces, lo que los caídos querían conocer, ¿verdad? Job es una trampa profética que Dios le puso a los caídos. Lo que pasa es que Dios dejó, y todo lo que Job vivió hoy está cubierto con promesas a favor nuestro. Yo sé que mi Redentor vive. La idea del Redentor es, póngase de pie para que oremos. La idea del Redentor es esta. Aquí vamos a profetizar juntos, oigan. Esta es la idea del Redentor. El resto va escrito y va en audios en el grupo. Esta es la idea del pariente redentor. Acuérdese de Boz, acuérdese de Ruth, acuérdese de Noemí, la moabita. Ruth se va, era una mujer próspera junto con su esposo, ¿verdad? Pero se le muere el esposo, se le mueren los hijos. Cuando viene de regreso está con sus dos nueras. Esa palabra no hay que usarla porque es no ella. Busca otra, dígale hija mejor. ¿Me entiendes? No, esa palabra no. Hay una palabra que hay que deshacerse de ella también, y después la vamos a hacer aquí, en otro momento, sí. Pero hay un montón de cosas en nuestra palabra y en nuestra cultura que no pertenecen a nuestra cultura profética y que nos hemos atado con ella. Entonces, esta es la figura del pariente redentor, ¿verdad? Entonces le dice Ruth, yo no te dejaré, le dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Entonces usted conoce la historia, ¿verdad? Que Ruth termina siendo, Noemí termina siendo redimida, porque cuando llega hay unas propiedades, hay unas tierras, y le dice vos al otro pariente que tenía el derecho para redimir primero. Y le dice, vos vas a redimir las tierras. Sí, le dice, yo las compro, pero tenés que casarte con la viuda. No, le dice. Entonces vos vas a redimir vos, correcto. Entonces se van a las puertas de la ciudad, y esta es la idea del pariente redentor en la cultura de los orientales, y todavía existe en la cultura. Esta es la idea. Esta es la idea del pariente redentor, porque esto fue lo que dijo Job. Entonces dice Job, yo sé que tengo un redentor en los cielos. Esta es la idea del pariente redentor. Se casaban un grupo de parientes y amigos, ¿verdad? Entonces se casaban
alguien, entonces uno se casaba con ella, ¿verdad? Se casaba con la muchacha. Se iba el otro y cuando el otro venía, encuentra que la mujer de su amigo está viuda. Y entonces llega el acreedor, ¿verdad? Y le dice, él me debía 50,000. Tienen que pagarme los intereses, no tengo, le dice, el invierno fue malo, no hubo cosecha. Después me llevo los bueyes. Ahí vengo el otro año a ver cómo haces. Regresa el otro año, ya se llevó los bueyes, ¿verdad? Y de vuelta, no hay mucho invierno ni mucha cosecha y no hay bueyes si se quiere llevar los hijos. Y cuando esté en ese asunto, ¿se acuerdan de la esposa del profeta que había quedado viuda? Y entonces aparece el Redentor. Y el Redentor se va a visitar a la viuda. ¿Y qué te pasó? Le dice. Y mi amigo se murió. ¿Y por qué esto está así afligido y desolado y todo? Es que tengo una deuda y tengo un acreedor. Y ya le cuenta toda la historia. Entonces se va el pariente Redentor donde el acreedor. Y le dice, ¿verdad? ¿Cuánto te debe? Me debe tanto. Más intereses tanto. Y no le pide descuento. Dice, aquí está uno sobre otro. Tome, cuente. Pero se daba en aquella cultura que a veces el acreedor abusaba de la viuda. Le quitaba una cosa, le quitaba otra. Y se daba incluso el caso donde hasta le insinuaban favores sexuales. Entonces viene el pariente Redentor y le da en la nariz y le dice, tome por abusivo para que hierve. Y se regresa donde la viuda y le regresa su herencia. Le dice, ya no le debes nada. Pero la viuda, en el proceso de la viudez, la mujer había sufrido. La mujer había llevado una deshonra, había llevado un dolor. Pero el pariente Redentor, después de devolverle todo, le devuelve todo, pero él tiene otras posesiones, él tiene otras herencias. Y él quiere honrar el mandamiento del Señor. Entonces le dice a la viuda, le extiende la mano, le extiende su honor, le extiende su linaje y su apellido y le dice, ¿te casarías conmigo? Y la mujer le dice, claro que sí. Porque cuando vos dices, yo redimiré, la palabra hebrea es, lo haré por amor, porque es una figura de Cristo. Ahora, ¿por qué el pariente Redentor tiene que casarse con la mujer? Porque él tiene otros hijos y tiene otras herencias. Pero si él se casa con la mujer, adquiere el derecho legal que los hijos de ellas también reciban parte de su herencia. Entonces nosotros fuimos redimidos por causa de que hay un pariente Redentor. Diga conmigo, yo tengo en los cielos un pariente Redentor. Decía Job, uno que va a restaurar mi honor. Entonces, ni Israel ni los ángeles pueden decir, ¿y qué hacen estos nicaragüenses en el libro de la vida? Porque él se casó con la que no tenía marido. Nos dio herencia para nosotros tomar. La herencia tengo. Porque él, diga conmigo, él nos redimió. Entonces diga conmigo, yo no soy huérfano, pero tampoco soy viuda. Santo Dios. Padre, oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos para pedir, Señor amado, en este lugar, la visitación de tu Espíritu. La visitación de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar un canto y en medio de ese canto yo quiero que los pastores me acompañen a orar por algunos de ustedes. Gloria. En el nombre de Jesús.